Hola, buenas tardes. Pues estamos aquí en el aula de la Escuela Autónoma Emiliano Zapata. Pues como ya saben, por estos días este espacio, El Caracol que Canta el Universo, cumple 16 años. Y bueno, como parte de esa conmemoración que hacemos, pues hoy estamos aquí para llevar a cabo una plática, charla, conferencia, como le quieran decir. Y bueno, el título está aquí escrito. Se llama Otra lectura del Nican Mopomo, es el título, y el subtítulo es El guadalupanismo mexicano desde el pensamiento náhuatl. ¿Sale? Entonces, pues bueno, vamos a dar comienzo a esta charla y pues gracias. Shibuya asiko donali kistiwala pampa tukamanan hinkwa petiwala anuanti anmamawi tuanti tipankisa katine kushtuya inuanti yawalisa kena neka kimakake inintake mokeske kielamike yashtiwiti asiko nochiti tatawike nochiti mupantiko nochiti tatawike nochiti mupantiko Yeka, chitapomo ishte yoshimo itapaneteska kinekite shtamiltise shimotisini kese esat Yeka, chitapomo ishte yoshimo itapaneteska kinekite shtamiltise shimotisini kese esat Shimotalo, shiteko kekwa meka shimoyalo Tu eso, indígena, nemi pantotalo Indígena Shikawani, Kenke Guatapetani. Entonces, ¿quién es el autor del Nican Mopomo? Sabemos que fue un indígena náhuatl, pero estaría bueno saber exactamente quién. Afortunadamente tenemos testimonios que nos indican quién fue el autor. Entonces, miren, está Carlos de Sigüenza y Góngora. Estoy hablando ya del siglo XVII. Él nació en 1643 y murió en 1700. Entonces, este Sigüenza y Góngora escribe un libro que se llama Piedad Heroica de Don Fernando de Cortés. Bueno, ahí en este libro, sus palabras dicen: digo y juro que esta relación, refiriéndose al Nican Mopomo, que hay entre los papeles de Don Fernando de Alba, que se refiere a Ixtlilxóchitl, que tengo todos, y que es la misma que afirma el licenciado Luis Becerra en su libro. El original en mexicano está de letra de Don Antonio Valeriano. Entonces no es poca cosa porque él está diciendo yo lo tengo, aquí lo tengo, ¿no? Lo escribe. Y él dice que bueno, el original fue escrito en náhuatl por Don Antonio Valeriano. Aquí hace referencia a él a este tal Luis Becerra y Tanco. Bueno, este señor Luis Becerra Tanco, en 1666, escribe un libro también con bueno, era costumbre de la época, unos titulotes, ¿no? Así grandotes. Pues chéquense el título de Becerra y Tanco. Felicidad de México en el principio y milagroso origen que tuvo el santuario de la Virgen María, Nuestra Señora de Guadalupe. Así se llama su texto. Bueno, él, palabras de su texto, dice: y vide entre los papeles de don Fernando de Alba Ixtlilxóchitl un cuaderno escrito con las letras de nuestro alfabeto, de la mano de un indio, en que se refieren las 4 apariciones de la Virgen Santísima al indio Juan Diego, y la quinta a su tío de Juan Bernardino, el cual fue el que se dio a las prensas en lengua mexicana por orden del licenciado Lazo de la Vega, vicario del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, año de 1649. Bueno, entonces este señor que tenía en su posesión ni más ni menos que estos papeles guadalupanos, documentos guadalupanos, murió en el año 1700. Entonces, cuando él muere, todos sus libros, todos sus papeles, todo lo que él tiene, pasa en donación a los jesuitas. Recuerden que en ese tiempo, allá en México, tienen su convento grandote, que es el colegio, le llaman, de San Pedro y San Pablo, ahí en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí es a donde van a dar todos los documentos de Sigüenza y Góngora, cuando muere. Años después, ya estoy hablando ya del siglo XVIII, entre 1736 y 1743, aparece bueno, esa es otra historia, ¿no? pero es bien interesante. Lorenzo Buturini, un italiano milanés, ¿no? Originario de Milano, viene a México y él se interesa por todas las antigüedades de México, pero en particular
particular por los asuntos guadalupanos. Está muy interesado en eso, y entonces anda buscando, investigando, va a bibliotecas, va por todos lados para buscar documentos. Entonces él escribe un libro que se llama Catálogo Indiano. Entonces en ese catálogo indiano, les digo algunas palabras que dice él: por unos fragmentos históricos que copié de sus originales, del célebre Carlos de Sigüenza y Góngora, me consta que don Antonio Valeriano, originario de Azcapotzalco, indio cacique y maestro que fue de retórica en el Imperial Colegio de Tlatelolco, escribió la historia de las apariciones de Guadalupe en lengua náhuatl. Bueno, sigue, es más largo, pero termina diciendo: y nótese que tengo en mi archivo firmas de dicho don Antonio para cotejarlas igualmente con su historia original, siempre que pareciera. Es infortunada la historia de este Lorenzo Boturini Benaducci, porque finalmente las autoridades virreinales, pues acuérdense que México no existe, estamos hablando de este tiempo, ¿no? Todavía está la Nueva España, le recogen todos sus documentos, se los confiscan. Entonces, en ese inventario que hacen las autoridades virreinales de todo lo que le quitan a Lorenzo Boturini, están estas palabras: se encontraron 3 cuadernos de a cuarto, 2 impresos y 1 manuscrito en lengua mexicana, historia de la misma aparición de Nuestra Señora, rotos y maltratados. Entonces creo que se entiende que son documentos ya viejos, ¿no? Pero bueno, los recogen las autoridades virreinales y se publican en el catálogo 8 de todo lo que le quitaron. Luego, ya en el último tercio de ese siglo, el XVIII, quien es obispo de México en ese entonces es un tal Lorenzana, de apellido Lorenzana. Entonces este arzobispo manda hacer 2 traducciones del Nican Mopohua. Es bien interesante porque no lo hace a partir de las que publicó Luis Lasso de la Vega en 1649, sino que las manda hacer directamente de esos papeles viejos de los que habla Boturini. O sea, podemos pensar en los originales, ¿no? O copias, tempranas copias de los originales. Entonces esas 2 copias que manda hacer, las manda hacer con 2 expertos nahuatlatos. Uno de ellos es maestro en la Real y Pontificia Universidad y además es sinodal del arzobispado. Se llama Josep Julián Ramírez, este traductor del Nican Mopohua. Y bueno, lo que él dice ahí en su introducción, dice: traducción de un papel roto y muy viejo, escrito en mexicano, que se halló entre los libros, mapas y demás escritos de la antigüedad de los indios, y que el señor arzobispo de Toledo, don Francisco Antonio de Lorenzana, dio al archivo de esta Real Universidad y pertenecía a don Lorenzo Boturini Benaducci. ¿Sale? Entonces este arzobispo, aquí viene su nombre, Francisco Antonio de Lorenzana, que es quien les digo, fue arzobispo de México y después fue arzobispo de Toledo. Por eso la mención, ¿no? El arzobispo de Toledo. Bueno, y el otro traductor de estos papeles viejos y maltratados es Carlos Tapia y Centeno. Él lo que dice es: traducción hecha por orden del ilustrísimo y excelentísimo señor arzobispo Lorenzana, de un papel antiguo de masa de maguey, escrito en mexicano, de la letra que usaban los indios en los principios de su conversión, en que se refiere a la aparición de, y a mí me parecen bien interesantes estas palabras porque dice Nuestra Señora de Guadalupe de México, y se halle en dicha Real Universidad. ¿Por qué les digo que son interesantes estas palabras? Porque él mismo está haciendo la distinción, Nuestra Señora de Guadalupe de México, porque hay otra Guadalupe, la de España. Entonces él está haciendo esa diferenciación ahí claramente, ¿no? Bueno, pero se refiere a la Guadalupe de México y eso, bueno, ahorita voy a mencionar más con el subtítulo. Bueno, entonces creo que con estos datos queda más o menos claro quién es el autor del Nican Mopohua. Pues don Antonio Valeriano. ¿Quién fue este don Antonio Valeriano? Bueno, pues él no tenemos la fecha exacta de nacimiento, pero pensamos que nació entre 1521 y 1520 y algo, ¿no? No es muy clara su fecha de nacimiento. Pero él fue de los nahuas que estudiaron en el colegio de Tlatelolco, fue de los primeros alumnos que empezó a funcionar ahí por mediados de los 30.
ya estoy hablando otra vez del siglo XVI. Entonces este Antonio Valeriano se destacó mucho en este colegio Real Colegio de Tlatelolco. De él hablan varios cronistas de la época, tenemos varia información. Él era trilingüe, hablaba 3 lenguas, así bien, sin ninguna bronca. Entonces él hablaba náhuatl, su lengua materna, hablaba el castellano y hablaba el latín. Y además escribía en latín, escribió varios textos en latín. Entonces él fue alumno del Real Colegio de Tlatelolco, pero con el paso del tiempo se hizo maestro en su propia escuela. Él dio clases a los hijos de los españoles ahí también, de latín, de castellano. Bueno, él estudió lo que en esa época se conocía como el trivium y el quadrivium, ¿no? Que son la lógica, bueno, varias materias de estudio, ¿no? Que era lo que se estudiaba en ese entonces, ¿no? Rudimentos de astronomía, bueno, todo eso que era un sabio, decían, ¿no? De hecho hay quien llega a decir de él que no era un pili, o sea, no era un noble, no era un descendiente de la realeza náhuatl, era un sabio. Y pues aún habla también de él, o sea que es un personaje muy muy conocido. Fue tan destacado que llegó a ser gobernante de su propio pueblo. Acuérdense que hace rato por ahí alguien mencionó que era originario de Azcapotzalco. Y ojo, eso es bien interesante porque eso indica que Antonio Valeriano no era mexica. O sea, no todo lo nahua es mexica, no para nada. Los mexicas, o México Tenochtitlan era una ciudad nada más y tenía su ciudad gemela México Tlatelolco, pero pues el mundo nahua era más amplio, ¿no? Entonces Antonio Valeriano, él era de Azcapotzalco y se desempeñó también su trabajo como gobernante de Azcapotzalco, que como ven que lo pusieron a gobernar México Tenochtitlan. A mí se me hace una cosa muy significativa, porque si ustedes recuerdan la historia mexica, pues los tecpanecas de Azcapotzalco les mataron un rey a los mexicas, ¿no? Y por eso, bueno, después ellos se enfrentaron a los tecpanecas, se liberaron de los tecpanecas y por eso es que los mexicas hicieron hegemonía, ¿no? Por todos lados. Pero ha de haber sido una humillación bien grande, ¿no? Que a los mexicas o a sus últimos descendientes ahí en la Ciudad de México les ponen un gobernador, pero de Azcapotzalco, ¿no? Bueno, ahí es otra historia y es muy interesante, ¿no? Pero bueno, no es el punto, en otra plática hablamos de todo esto, ¿no? De los tecpanecas de Azcapotzalco, de los mexicas y de todos los pueblos nahuas de la región. Pero bueno, Antonio Valeriano era así, fue colaborador de Sahagún mismo, lo ayudó en sus obras y todo eso, y bueno, ya leímos varios testimonios que afirman que Antonio Valeriano es el autor ni más ni menos que de este texto, del Nican Mopohua, ¿no? Entonces, bueno, todo eso da a entender la importancia que tiene el Nican Mopohua, ¿sale? Entonces ya vimos con quién es su autor, en qué fecha fue escrito, mediados del siglo XVI, está escrito en náhuatl, en lengua mexicana, pero en alfabeto latino, y es precisamente la historia de las apariciones Este es nuestro año, el sol viene saliendo, porque nuestra palabra los viene corriendo. Ellos tienen miedo, nosotros multiplicando. Aquellos que estaban dormidos ya vienen despertando. La cobija lo tiraron, se pararon, se acordaron que fuimos los